nacional el promedio trabajador. Pero nos salimos con dignidad cuando estamos 20 años discutiendo el problema del trabajador y no le encontramos soluciones concretas a los problemas fundamentales del trabajador, como puede ser, en este caso, la ley de estabilidad laboral. En eso no. Quiero partir primero por expresar un saludo de clase a quienes nos escuchan y a los compañeros que nos acompañan en la mesa. Expresar también mi solidaridad de clase con el sindicato de la DUNI y el Vallejo, ¿no? Y vemos claramente cómo se recorta la libertad de expresión, de opinión y de sindicalización, en un claro objetivo, ¿cierto? ¿De qué? De seguir sosteniendo este modelo neoliberal. En ese sentido, hoy en día yo saludo con júbilo de clase a aquellos que hablan de la lucha de clases. ¿Y qué nos dice Marx? La lucha de clases es el motor impulsor para la transformación social. ¿Hacia dónde? Ya lo dijo el compañero que me antecedió la palabra. Hacia el socialismo. Ese es el camino a seguir. Porque nosotros tenemos que tener un horizonte, tenemos que tener un norte en ese sentido. Y por lo tanto, tenemos que partir de lo internacional a lo nacional y a lo específico. ¿Y qué es lo internacional? La contradicción principal entre el imperialismo y los pueblos oprimidos del mundo, donde la globalización es la socialización de todos los medios de producción en pocas manos. Y por lo tanto en el Perú tienen que aplicar su modelo neoliberal. Se habla mucho de corrupción y hay que tener la claridad. ¿Y la corrupción de dónde proviene? Del modelo, del sistema capitalista. Por lo tanto, la corrupción es inherente al sistema capitalista. Van de la mano, están entrelazados. Hoy día votamos un corrupto, mañana aparecen 20. Y ya el compañero nos lo ha expresado claramente. Odebrecht y X. En ese sentido, se da la guerra de rapiña, ¿no es cierto?, entre el imperialismo y la polaridad que se da con China y detrás de ello Rusia y Europa. ¿Para qué? Para repartirse el mundo. Ese es el objetivo. Y ya vemos como antesala, no, la próxima guerra mundial que se avecina, donde cada quien de las potencias capitalistas se van adecuando para ver dónde me inclino y dónde me reparto el mundo. En lo nacional, ¿qué se ha visto? Fujimori y la Constitución del 93. ¿Y en qué se sostiene la Constitución del 93? En el libre mercado. Todo se compra, todo se vende. Así de fácil. ¿Quién regula los precios? ¿El Estado? No. Es el sistema capitalista. Así de fácil. El Estado ha dejado de velar por la educación, la salud, la alimentación y la vivienda de nuestro pueblo. Se han conculcado derechos. Si no, veamos un gran personaje que prácticamente pasa desapercibido, Hernando de Soto. ¿A quién apoyó Hernando de Soto en las elecciones del 90? Vargas Llosa. ¿Y después qué pasó? Se volvió asesor de Fujimori. Sí, de práctico. ¿Para qué? Para
para seguir defendiendo el modelo neoliberal. Así de concreto. En ese sentido, ¿cierto? Hoy en día se habla mucho de reconciliación nacional. ¿Reconciliación nacional entre quiénes? Entre las dos facciones de la burguesía, de la ultraderecha, por el control del poder político y económico. No por reconciliar al pueblo. Y la reconciliación nacional necesariamente tiene que pasar por reconciliar al pueblo en sus derechos fundamentales conculcados. Y vuelvo a reiterar, educación, salud, ¿cierto? Alimentación, vivienda, el derecho al trabajo, conculcados. ¿Por qué? Porque en el mundo se dio un repliegue. Y saludamos a las diferentes centrales que hoy en día vienen saliendo de ese repliegue y vemos que sigue creciendo, ¿no?, la lucha popular de nuestro pueblo ante la criminalización, ¿no es cierto?, a través de las leyes antiterroristas. Y ahora último, en el magisterio, crimen organizado. Entonces, por lo tanto, esa reconciliación de la que tanto hablan tiene que pasar por devolverle al pueblo esos derechos fundamentales conculcados. ¿Qué nos dice Marx? Que hay que transformar la sociedad. ¿A través de qué? De la ideología científica del proletariado. Y en el Perú específicamente, José Carlos Mariátegui, pensamiento guía. O es que Mariátegui nos enseña que la transformación de la sociedad es el encono. Así es como nos desenvolvemos los que decimos ser marxistas, leninistas o maoístas. Es el encono, es el odio y el rencor. O aquellos que recogemos de los clásicos que nos enseñan que nuestro camino es la transformación hacia un mundo de paz y armonía que sirva a las mayorías, no a las minorías, como es la globalización, donde solo el poder no se concentra en pocas manos y no en la mayoría. En ese sentido, creo que hay una necesidad creciente de que a través de estos eventos la clase trabajadora y el pueblo se organicen y que tengamos un direccionamiento firme y consecuente, que es la transformación y la emancipación socioeconómica de los pueblos oprimidos del mundo. Y ya claramente lo decía el maestro José Carlos Mariátegui en la China. No tendremos independencia económica, social y política mientras no tengamos la liberación y la transformación de nuestro pueblo. Somos dependientes del imperialismo. Y es ahí la gran tarea de nosotros de transformar la sociedad. ¿Y qué decía el presidente Mao Zedong? Salvo el poder, todo es ilusión. Frase célebre. Y es ahí la gran responsabilidad de aquellos que hemos aprendido. Y lo decía el compañero que hacía la apertura del inicio del debate. Cuesta,
Sí, cuesta aprender, cuesta encarnar el pensamiento guía del maestro José Carlos Mariátegui de Mechí. Pero ahí vamos y ahí estamos. Y esa es la necesidad de ustedes y de los que estamos presentes acá, de unir al pueblo. Podremos tener contradicciones en el seno de nuestro pueblo, es correcto, porque es el motor impulsor y de ahí saldrán las nuevas luces para enfrentar en mejores condiciones a quién, al enemigo de clase, el neoliberalismo y el capitalismo. Y la gran tarea será, ¿no?, tener una plataforma única de lucha que una a la clase trabajadora y al pueblo. En ese gran camino se debe formar el frente para enfrentarnos al modelo neoliberal y para enfrentarnos a este sistema capitalista. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera empezar mis saludos a todos los presentes. Gracias a ustedes se hace realidad este evento. Saludar a los compañeros expositores y a los integrantes del sindicato de trabajadores docentes de lo que un día fue y que Esencia sigue siendo, pues, las academias populares César Vallejo y Garduño. Con respecto a los derechos laborales, con respecto a la organización sindical, no es posible hablar de derechos laborales si no se lo ve en un contexto histórico. Los esclavos no tenían derechos laborales. Los siervos en la sociedad feudal se organizaron en gremios, ¿no?, y los diversos estamentos de la sociedad. Pero el sindicato y los derechos laborales de los que hoy disfrutan la mayoría de los trabajadores, sean sindicalizados o no, como el derecho a las 8 horas de trabajo, el derecho a vacaciones y demás, son producto de la lucha del proletariado. Es decir, los derechos de los que hoy día vamos a hablar provienen o nacen con el capitalismo y la organización de los obreros. En los años más o menos 1840 hacia adelante, en esas 3 décadas, se lleva a cabo la revolución industrial y las sucesivas revoluciones industriales que se dan hasta hoy. En esa revolución, primera revolución industrial, nace la clase obrera y su expresión política, el proletariado, es decir, obreros con conciencia de que son trabajadores, productores, y al organizarse, al principio en asociaciones de trabajadores, porque no utilizaban el término sindicato, lo hicieron para defender, en primer lugar, su horario de trabajo, porque en esos años, hace 170 años o más, se trabajaba 18 horas, 16 horas, y eso ha quedado registrado en los libros, ¿no?, que las empresas mantenían, bueno, de horario de entrada y salida. Hoy, 10 horas menos de trabajo. En otros países ustedes saben que se trabaja 7 horas, ¿no?, legalmente, 6 horas. Pero ¿cómo se logró ese derecho a las 8 horas de trabajo? Justamente cuando la clase obrera se organiza en sindicatos y participa junto con el resto de la clase trabajadora en la lucha por el poder, porque no se trata solamente de
luchar por beneficios económicos, sociales. La clase obrera y su expresión del proletariado, al obtener conciencia de que es imposible mejorar su situación radicalmente dentro del sistema, se dan cuenta que tienen que, gracias a sus ideólogos, ¿no?, en especial Marx, Engels, y el manifiesto que fue su contribución a la clase trabajadora, el manifiesto del Partido Comunista, el proletariado entiende su misión, que es transformar esta sociedad, tomar el poder. Por esa razón se da en Europa lo que se conoce como la Comuna de París. Es decir, los obreros no solo lucharon en ese tiempo por reducir la jornada laboral, sino también por tomar la sociedad en sus manos, la administración de la producción. Lucharon por abolir la propiedad privada, que es la fuente de lo que hoy se conoce como corrupción. Hay un libro de historia de la corrupción en el Perú, pero ese libro en realidad, si ese historiador se remitiera a los clásicos del marxismo o a los historiadores que hablan pues de cómo se forma económicamente esta sociedad y cuáles son sus bases, como ya lo dijo aquí uno de los ponentes, la corrupción es inherente al sistema capitalista, es inherente al sistema basado en la propiedad privada y la explotación. O sea, la corrupción y el esclavismo es algo natural o es la expresión de su existencia. Entonces, la corrupción en nuestra sociedad, que es capitalista, es algo, pues, digamos, natural. Los primeros derechos laborales en el Perú se consiguen también, por ende, en el siglo XX, cuando surge la clase obrera. Es decir, cuando la industria en nuestro país se desarrolla y, por ende, el proletariado y sus primeras organizaciones, ¿no?, las asociaciones de artesanos, de panaderos. Y como todos conocemos por historia, la lucha por las 8 horas en los años 1918 y luego su aprobación, luego de huelgas obreras, de panaderos, de obreros textiles. Entonces, recuerde que se va a cumplir 100 años exactamente de las 8 horas de trabajo. Entonces, ese fue un gran logro sindical. Pero, si vemos a nivel mundial, los primeros sindicatos y los primeros derechos laborales ya reconocidos en una constitución política se van a dar en México, la constitución de 1917 mexicana, en Alemania, la constitución de Weimar de 1919. Pero recuerden que en México eso le costó casi 2 millones de muertos. Una revolución, la revolución mexicana. Y todos esos derechos de los que gozan luego los mexicanos tuvo, digamos, un alto costo que pagar. Sangre, millones de mexicanos muertos. Igual pasó en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Y a nivel mundial, en 1919 nace la OIT, en donde los capitalistas del mundo tuvieron la necesidad de negociar o de tratar de manejar lo que es la organización sindical, reconocerles a los trabajadores, a los sindicatos organizados y en lucha, su derecho pues a existir a nivel mundial. La OIT, fíjense, también va a cumplir 100 años el próximo año. En la OIT participa representantes de los sindicatos del mundo, de los empresarios y de los estados. En realidad es 2 contra 1, porque si ustedes recuerdan, el Estado está en manos de la clase que domina económicamente, o sea, en manos de la burguesía. Por eso la OIT generalmente no defiende pues a carta cabal a los sindicatos ni a la clase trabajadora, pero sí tiene
que reconocer los derechos que los trabajadores y sus sindicatos conquistan en los hechos. Los trabajadores no imploran derechos. Los trabajadores y su organización sindical los conquistan. Es cierto, paro, huelgas, pero inevitablemente van a tener que participar, y es lo que hacen, ¿no?, los trabajadores en sus procesos revolucionarios. Las crisis económicas que luego vive el capitalismo, ellos lo solucionan a través de guerras a nivel mundial. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, solución a sus problemas económicos. En los años 70 se da una grave crisis económica mundial, una crisis energética, la crisis del petróleo. Entonces el capitalismo tiene necesidad de eliminar, de reducir los derechos laborales. Desde fines de la década de los 70, en Europa y a nivel mundial se da lo que se conoce como flexibilización laboral. Es decir, es una etapa en la que el capitalismo y la burguesía entran en ofensiva. En ofensiva para defender su régimen, que estaba en crisis. Por eso en Europa hay un retroceso en derechos laborales. En nuestro país, en cambio, estamos viviendo, ¿no?, una situación en la cual se daba una constitución política, la de 1979. Esa constitución, que fue redactada principalmente, ¿no?, por socialdemócratas, el APRA, reconoce en el papel el derecho a la estabilidad laboral. En 1984 reconoce el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a no ser despedido. Pero tuvieron que enfrentar una grave crisis, la crisis mundial que se daba en el plano económico. Alan García no maneja bien la economía, no pudo enfrentar el problema de la deuda externa, el problema, pues, económico peruano, y por ende da lugar, ¿no?, a que el poder lo tomen los seguidores del neoliberalismo. Y ellos eliminan con su constitución de 1993 todos los derechos laborales, los sacan de la constitución, que decía que los derechos laborales eran derechos fundamentales, y en su nueva constitución ahora son derechos sociales, económicos, de segunda clase. Entonces, la tarea es justamente, pues, organizarnos y seguir esclareciéndonos para poder, ¿no?, luchar por esos derechos que la clase trabajadora requiere. Sí, compañeros, creo que estamos entrando a un tema más de fondo que va enriqueciendo la exposición de los ponentes. Sin embargo, también es bueno aclarar de que hay un quinto ponente que, bueno, en última hora, bueno, tenéis una cuestión de problemas de último momento. Estamos refiriendo al dirigente de los centros comerciantes de la parada, el dirigente Víctor Vega, también para expresar en esta conferencia sobre el problema de la crisis